Buenas tardes a todos. Tardes para España. Buenos días para nuestros amigos de América. Es para mí un gran placer y un honor empezar este ciclo de charlas sobre los koans de Jesús de Nazaret, que van a seguir el modelo de edición de capítulos que tiene el libro recientemente publicado por mí. Espero que esta sea una charla personal entre tú, amiga, entre tú, amigo, y yo, junto con el Maestro de Nazaret. Una charla en la cual se hable desde el corazón, no desde la mente. No es esto un curso de teología cristiana, y no lo es porque el punto de vista desde el cual iniciamos esta charla es una visión laica, no religiosa. Alguno ya podrá preguntarse si es posible acercarse a Jesús de Nazaret desde esta perspectiva. Luego entraremos en ello. Tampoco es una charla sobre teoría sapiencial, porque va de vida, va de programas de vida, de cosas concretas a hacer en nuestra vida, a la luz de la comprensión de la vida del Maestro. No es tampoco un intento de regenerar una nueva visión de la religión, porque la postura no es religiosa. ¿Es posible acercarse al Maestro de Nazaret desde una postura no religiosa? Lo veremos. Pero antes de entrar en todo ello, quería explicar un poquito de cómo vamos a funcionar. Veo en mi ordenador que varias personas han estado ya escribiendo en el chat. Para el que no lo haya comprendido todavía, a ver si puedo darle la vuelta. Tenéis todos, no sé si se ve desde ahí, a ver, sí, tenéis todos una pantalla donde podéis ver, por un lado me veis a mí, abajo veis un vídeo, que fue un vídeo que grabé ayer para hacer la salutación inicial del curso, y luego a la derecha una columna del chat. Si dais abajo para intentar escribir algo, os pedirá un nickname, que es un apodo. Escribís el apodo y escribir las preguntas, los comentarios a lo largo de la charla que os puedan surgir del corazón y que creáis que merece la pena expresarlas para que los demás que están asistiendo a la charla, que en este momento son 18 personas, puedan conocer. Al final de la charla haré una contestación a las preguntas que hay ahí. Y hoy es un día especial porque es introductorio. Los demás días empezaremos con un capítulo, enfocaremos un texto, haremos un análisis, un comentario, y luego entraremos un poquito en silencio para hacer un diálogo con el Maestro Jesús, y terminaremos con un poema. Más o menos será 1 hora todos los días. Espero que podamos hacerlo cada sábado. Si algún sábado no lo haremos, por ejemplo el próximo sábado, que no hay emisión por un problema particular, lo diré. Incluso en algún caso puede ocurrir que lo grabe anteriormente y lo tengáis en diferido. Para verlo en diferido, en la parte de abajo de donde está viéndose mi figura ahora, encontraréis un apartado que pone Video Library. Ese apartado graba directamente todos los sábados la emisión. Por otra parte, también lo vamos a grabar en un poco de mayor definición en el canal de Espíritu y Zen de YouTube.
el canal de Espíritu y Zen de YouTube, podéis entrar a él a través de audios y vídeos, del apartado, la categoría en la página web que pone audios y vídeos, ahí lo tendréis también. O sea que tendréis la oportunidad de seguirlo en directo y participar, o de hacerlo en diferido y reflexionando sobre las charlas. Aunque seguimos el libro, como muy bien uno sabe, cuando uno habla desde el centro, no vamos a leer el libro, no es una lectura del libro por el autor, es una dinámica interactiva de comprensión, entrando en el centro del mensaje en la medida que lo comprendamos y lo podamos hacer. Bien, ¿por qué Jesús de Nazaret? ¿Por qué un texto? ¿Por qué un libro que habla sobre Jesús? Existen miles y miles de libros sobre Jesús de Nazaret, confesionales, de análisis histórico. Hay una historia apasionante en los últimos 150 años dirigidos a la búsqueda de la comprensión de lo que realmente fue Jesús. Y esa búsqueda ha dado lugar a poner en tela de juicio una parte importante de los dichos evangélicos. Alguien incluso se ha atrevido a decir que el 80% de lo escrito en los evangelios que son considerados canónicos no responden directamente, de una forma literal, a las expresiones de Jesús. Evidentemente, aquel que defienda que lo escrito es literalmente una biografía histórica de Jesús está equivocándose completamente. He dicho antes que no buscamos, o no busco, establecer aquí ningún análisis teológico. Yo no soy teólogo, pero Jesús tampoco era teólogo. La teología generada en torno a su figura corresponde a la teología que algunos autores llaman paulina, la teología dominante entre los primeros movimientos cristianos, que dieron lugar a una evolución dogmática, empezando o centrándose en el Concilio de Nicea, y que han dado lugar al tipo de verdades no discutibles, no discutidas, que defiende los credos católicos y otros. Pero Jesús, su mensaje, no pretendía la generación de una nueva religión. Su mensaje era la generación de un movimiento de liberación para las personas que sufren. Jesús tampoco era un maestro de sabiduría. No pretendía establecer una gran descripción metafísica de la realidad, una comprensión de nuestro mundo. Vivió 30 años escondido, observando el mundo, desde un pueblo pequeño en Galilea, en un momento de dominación y opresión. A los 3 años sus ojos vieron cómo se crucificaban a miles de judíos por una revuelta de Judas Galileo. Y posteriormente observaría a su madre y a sus hermanos y hermanas en las tareas domésticas, las tareas del campo. Ellos eran algo así que llamaríamos hoy arreglarlo todo, tanto le daba al albañil como a la carpintería, y con su padre recorrería los pueblos buscando trabajo, era el primogénito, y estaría en Séforis, en la construcción de Séforis, y quizás en Tiberíades también. Era un hombre del pueblo, y veía al pueblo, pero también era un gran buscador. Era un hombre como nosotros. Es posible acercarse a Jesús desde ahí.
sufrió una profunda transformación en su búsqueda. Esa transformación en los textos evangélicos se basan en el momento de su bautismo. Por lo tanto, la pertinencia en nuestro momento de la figura de Jesús para un laico que no se define cristiano, pero sí seguidor de Jesús, si eso es posible, es porque tiene respuestas vivas para los problemas que tenemos. Nuestro mundo está en sufrimiento. Estamos enfermos como sociedad. En el mismo momento en el cual yo estoy transmitiendo esto, una oleada de centenares de miles de españoles se están manifestando en las calles de las ciudades, en Madrid, Barcelona y otros sitios, protestando por una política egoísta que está empobreciendo, que está llevando a la desesperación a tantas familias. 1,5 millones de familias no tienen ya ingresos. Nuestro comportamiento individual y nuestro comportamiento colectivo da a unos comportamientos sociales y políticos que generan una sociedad injusta, que no es injusta coyunturalmente. Hay una enfermedad sistémica, estructural, basada en la forma como concebimos la vida y cómo organizamos nuestras relaciones con los demás personas, seres humanos. Esto ocurre en España, pero en este momento en que estoy transmitiendo esto, familias con niños están perdidos por los campos viendo a sus hijos morir por falta de alimento. Niñas están siendo vendidas para disfrute egoísta del sexo. En la cuenca del Pacífico. El reparto de los bienes de la tierra se hace de forma injusta. Envenenamos a los ríos. Generamos miseria por doquier. Somos una generación maldita. Y los que sufren, los que tienen, los que están oprimidos, los que están en las cárceles, los que están con falta de bienes, los que están sin horizonte, es el objeto de los ojos del Maestro de Galilea. Es un mensaje transhistórico. Jesús miraba a sus vecinos, a los jornaleros que recorrían los campos buscando trabajo. Veía cómo eran oprimidos por un invasor extranjero, o cómo eran oprimidos por los señores saduceos de Séforis. Y esa mirada le llevaba a cuestionarse, a preguntarse qué estaba pasando con su sociedad. Nosotros nos preguntamos hoy qué está pasando con nuestra sociedad. Jesús encontró una respuesta. Esa respuesta la llamó crípticamente Reino de Dios. Y todo su mensaje, toda la evolución de su vida, sus propios actos, eran la expresión del Reino de Dios. Este curso estará centrado fundamentalmente en intentar comprender vitalmente, en nuestra experiencia, qué significa este mensaje de el Reino de Dios, como propuesta de solución de los problemas de la gente expresadas por Jesús. El Reino de Dios está aquí. Abrirle paso. Está dentro de vosotros. Está fuera de vosotros. De acuerdo con Tomás 3. Dicho sea de paso, hago un paréntesis.
en el libro, en el prólogo se cita, para que conozcáis mi posición en relación con los textos, que es lo que yo, que me he definido como persona no vinculada a la religión, pero sí siguiendo espiritualmente a Jesús de Nazaret como mi maestro de siempre, cuál es mi posición en relación con los textos que vamos a manejar. Ha habido una revolución en la comprensión de los testamentos escritos de Jesús, que se produjo en 1945 con el descubrimiento de los evangelios coptos de Nag Hammadi. Muchos de vosotros estaréis familiarizados con ello, pero para los que no lo estén, quiero citar que durante 20 siglos los cristianos, los católicos, nos hemos servido, nos hemos mirado a través de 4 fuentes evangélicas y a través de la búsqueda del Jesús histórico y posteriormente el descubrimiento del Códice Sirrincus y los descubrimientos de Nag Hammadi, hemos conocido que los movimientos cristianos iniciales manejaron hasta no menos de 100 textos evangélicos. Muchos de ellos son textos tardíos, copiados y muy elaborados. Pero otros no es así. Veamos que cuando Jesús murió, tras la confusión de los acontecimientos pascuales, las primeras comunidades que siguieron su ejemplo, comunidades muy diversas, una de ellas la de Antioquía, que era la que seguía Pablo, otra la que seguía Esteban, Santiago el Justo, el hermano de Jesús, la de Jerusalén, o la de Pedro, o la de Éfeso, dieron lugar a expresiones que intentaban recordar los dichos de Jesús, las enseñanzas del Maestro. Y eso fue una tradición oral. La tradición campesina, la tradición en Galilea, era tradición básicamente oral. De los padres a los hijos se repetían dichos sapienciales, se leían la Torá y luego se añadía comprensiones que el pater familias repetía para que los hijos aprendieran. Todo eso dio lugar a una colección de dichos. Esa colección de dichos, la más original, se la llama la tradición de los hechos comunes. De ellos surgieron 2 fuentes escritas, 2 colecciones de dichos. Una, el documento Q, que viene de cuele, que significa fuente, y otra, el documento inicial que dio lugar al Evangelio de Tomás. Por lo tanto, el descubrimiento de Nag Hammadi del Evangelio de Tomás, evangelio con bastante influencia gnóstica, que tiene en algunos de sus dichos elaboración gnóstica, pero en otros pueden corresponder a los momentos iniciales de recogida de esos dichos orales, es de un tremendo valor. Y nos abre de pronto una nueva comprensión al encontrar una fuente diferente. La fuente Q, el Evangelio de Marcos, que ya es posterior, años 70, y el Evangelio de Mateo y Lucas, que copian a la fuente Q y al Evangelio de Marcos. Y más tardío, en el año 100, el Evangelio de Juan. Todos ellos aproximan elaboraciones de acuerdo a las necesidades apostólicas de los primeros movimientos cristianos de lo que el profeta de Galilea, de lo que Jesús dijo realmente. Y algunos de esos dichos son de tremenda fuerza. Algunos de esos dichos nos impelen profundamente. Trataremos en este curso el dicho «Haceos viajeros, sed transeúntes», del Evangelio de Tomás. Tomás 49.
o el dicho de si no hacéis de dos uno, no seréis hijos de la humanidad. Esos dichos de pronto restallan en nuestra comprensión, en nuestro corazón, y aparecen limpios del formato teológico y expresan elementos vitales. Y son características de la comprensión del reino. Muchos de nosotros hemos vivido una tradición cristiana ortodoxa, hemos sido educados por nuestros padres en la fe católica y, como en mi caso, hemos sido devotos, o he sido devoto en la fe católica. Algunos a lo largo de nuestra vida hemos entrado en crisis con la ortodoxia, con el dogma, pero se han mantenido en los lindes de la práctica religiosa. Y hoy se cuestionan cómo comprender de nuevo, de una forma fresca, el mensaje y en qué sentido es vigente para hoy. Otros nos alejamos en momentos de crisis de nuestra vida de esa comprensión, de esa interpretación que nos marcaba la Iglesia y fuimos a buscar en otras fuentes. Así fue como yo hace ya 20 y tantos años descubrí los mensajes originales del Dharma de Buda. Y allí me ocurrió un fenómeno curioso. Me encontré con que el Buda había generado un movimiento que dio lugar posteriormente también a una religión, a un credo, a unas verdades traspuestas o no del Vedanta, de la tradición de los Vedas, pero que marcan un marco conceptual de creencias dentro de lo que viene a ser llamado budismo. Sin embargo, el Buda, yo comprendí, no pretendía crear una religión, no pretendía siquiera hablar de metafísica, se negó repetidas veces a hablar de metafísica. ¿Qué buscaba el Buda? Responder a una pregunta. La pregunta era, ¿por qué la gente sufre? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay decadencia? ¿Por qué hay muerte? Y su respuesta a esa pregunta fue un programa de acción y de renovación vital. Ese programa, compendiado en el famoso sermón de las 4 nobles verdades y en el proceso del octuple camino que defiende, es un programa vital de proceso y de actuación. Hoy en día, millones de personas en el mundo intentan comprender de nuevo ese programa, que no es una descripción de la realidad, sino que es una propuesta pragmática de transformación de la realidad. Cuando yo me encontré con esto, me hice la siguiente pregunta. Si esto he comprendido de uno de los seres más adelantados en la comprensión de conciencia de la humanidad, que era el Buda, ¿por qué no he de comprender mis orígenes? ¿Por qué no he de comprender a mi maestro original, Jesús de Nazaret, de la misma forma? Entonces fue cuando empecé a quitar capas a los planteamientos que yo asumía como indiscutibles al principio y me di cuenta que la interpretación que dio Pablo y su teología, verdadera fundación del cristianismo, era una de las posibles. ¿Cuál es la transposición? Desde un maestro que comprende vitalmente a su pueblo con el que vive y le propone un programa de transformación
que supone una transformación de conciencia, a una comprensión de ese maestro como un ser singular, diferente a nosotros, perteneciendo a la estirpe divina, que viene como ungido para salvarnos de nuestra decadencia. ¿Por qué? Porque nosotros no somos capaces. Esta es la clave de división entre lo que yo comprendo hoy, que define el profeta de Nazaret, y lo que ha venido a ser la teología crística defendida por Pablo. Yo pido perdón a aquellos que mis palabras pudieran escandalizarles, pero tengo que hablar desde el corazón. Esto es lo que comprendo y es lo que transmito. Estoy abierto a la polémica, a la discusión, al intento de ver, pero no desde la teoría, no desde la santificación de las palabras, no desde los planteamientos de indiscutibilidad, sino desde la práctica vital. No me interesan los dogmas, no me interesan las verdades descriptivas, no me interesa la última descripción del mundo, no es lo que corresponde aquí. Me interesa intentar seguir el recorrido itinerante del profeta por los senderos de Galilea para intentar entrar en cómo percibía la vida y qué proponía y en qué sentido eso me afecta a mi vida en este momento y a la vida de las personas con las cuales convivo, a mi propia sociedad. ¿Por qué Jesús dio el salto desde el momento en el cual era buscador, discípulo de Juan, y de pronto hay una transformación, hay una epifanía, simbolizada en los evangelios en los sucesos del bautismo? Tras ello, tras esa transformación interior, no exterior, transformación interior en la conciencia de Jesús, se retira al desierto y realiza en soledad un proceso de integración, y a partir de ese momento se convierte en el profeta del reino, en el profeta itinerante que no solo habla, sino que hace, y su acción es tan importante como sus palabras. ¿Y cuál es la singularidad de ese profeta? Comprender, proponer que el camino de la relación de la nueva conciencia es el amor desinteresado. El amor desinteresado. La vida en comunión. Esta es la razón por la cual quiero recorrer contigo, amigo, contigo, amiga, este camino de comprender a nuestro Maestro. Espero que tú también quieras. ¿Y por qué le llamo o por qué hablamos de koans? Alguien recientemente en una entrevista me hizo la pregunta de si estaba haciendo un estilo para llamar la atención. No. Mi formación como maestro zen me ha llevado a una práctica seria, profunda, con las diferentes colecciones de koans. Y de pronto aquí surge Pedro, que escribe un libro que le llama Los koans de Jesús de Nazaret. ¿Qué son los koans de Jesús de Nazaret? ¿Qué son los dichos de Jesús de Nazaret? Un koan es un anuncio público de la esencia. Eso significa la palabra koan, que viene del japonés. Y se recogen en las colecciones de koans expresiones
que corresponden a maestros iluminados, que sintetizan en una anécdota su visión. Cuando uno intenta comprender esa visión y racionalizarla, se rompe la cabeza. Y entonces ha habido una historia de intentar entender que los koans son como jeroglíficos, adivinar. No. Es un anuncio público desde la nueva conciencia. Solo quien experimenta la realidad con ojos nuevos y que es capaz de atravesar el proceso mental para entrar desde el centro de su ser en la comprensión de ese anuncio, puede presentarlo. Y ese es el trabajo que hacemos los practicantes de Zen, que es trabajar con esos dichos de los patriarcas, de los maestros antiguos, como provocaciones a nuestra mente para que seamos capaces de atravesar el puente que nos lleva a una nueva comprensión. ¿Qué pasa? ¿Que solamente han sido iluminados los antiguos maestros del Chan, del Zen? No. El anuncio público de esa nueva visión aparecen en todos aquellos que han sido adelantados, hermanos y padres nuestros, en esta transformación de nuestra conciencia. Elemento crucial del cual tenemos que partir si queremos aportar algo a los problemas de nuestro mundo. Ahí estoy enlazando con el tema de cómo tenemos que resolver hoy, en nuestro siglo, los problemas humanos. Tenemos que partir de una nueva visión. Y esa nueva visión está como encriptada, es como algo que nos recorre dentro y que no nos deja tranquilos hasta que somos capaces de atravesar. ¿Cómo? A través de la práctica de la vida, de la práctica de la contemplación, del camino místico. La visión de Jesús, la visión de la que hablaba, es la visión de los místicos, es la visión de la nueva conciencia. Sus expresiones son anuncios públicos. Evangelio significa la buena noticia, la transmisión de la buena noticia. Por lo tanto, el Evangelio de Jesús es el koan de Jesús. Y hay muchos. Hay muchos que hay que penetrar, no con la mente, no con las disquisiciones teológicas, no con las disquisiciones de interpretación conveniente, sino interpelándonos desde el centro. Y eso es lo que con humildad pretendo hacer. Y me he atrevido a hacer esto como una obligación, en un proceso de largos meses y años, intentando comprender con autenticidad, con honestidad, lo que se expresaba en esos textos. Y he puesto delante mi propia expresión. Te toca a ti, que me escuchas, que tú pongas la tuya, que trabajes con ello. Y quiero que lo hagamos juntos en este año. Recorreremos los 60 capítulos del libro. Cómo no, empezaremos siguiendo el mismo guión que tiene el índice. Las primeras charlas irán dirigidas a intentar comprender cómo se veía Jesús a sí mismo, y posteriormente nos centraremos en las llamadas charlas del reino, incluyendo un tercer capítulo que es la referencia a lo divino, dedicando algunas
algunos dichos a la percepción dentro de la cultura judía que Jesús, donde estaba, cómo transformó la visión de lo divino. Seguiremos con charlas sobre las normas éticas y de vida, continuaremos con su visión personal o mística y concluiremos con los 5 koans dedicados en el libro al tema de la pasión y la resurrección. No es un recorrido que está fuera de nuestros problemas cotidianos. Si lo vemos así, nos estamos equivocando. Continuamente traeremos eso aquí. Intentaremos interpelarnos en nuestra vida ordinaria, en lo que estamos viviendo hoy, en los problemas de nuestro mundo. Y desde esa interpelación intentaremos sencillamente, sinceramente, dar algunas respuestas. Esto es lo que pretendo. Y espero que poco a poco vayamos conociéndonos e interpelándonos en este lenguaje directo tan especial, en el cual hemos puesto la tecnología al servicio del espíritu, por una vez. Voy a leer, si os parece, algunas de las cosas que se han expresado. Me saluda Adela, en primer lugar, también Monse, buenas tardes, Ana María, una persona que se llama Animósteles, hola, mi nombre es Ángel, Patricia, hola Pedro, soy Patricia desde Argentina, hola Patricia, ¿cómo estás? David, aquí estamos, Pedro, Javier, buenas tardes a todos, Ana María, Gracia y Angélica están juntos también, están saludando. Si tenéis alguna pregunta es el momento de que las expreséis a través de aquí. Paco también está, pero no pudo entrar, me dice Adela. Yo no sé si, yo creo que todos podéis leer los textos igual que yo, o sea que eso lo vemos. Bien, el próximo sábado no tenemos charla, o sea que la primera, el siguiente, que empezaremos con el capítulo 1, es la del día 9. El día 9 lo anunciaré también en la web. Mi recomendación es que leáis el capítulo correspondiente del libro antes y que lo convirtáis en parte de vuestro moto de esa semana, para que la charla sea un poco el colofón que nos permita masticar el tema. Si esto se convierte en una mayor comprensión teórica de Jesús de Nazaret, estamos haciendo un poquito de un pan a unas tortas. Si se convierte en un motor de transformación vital, santas y buenas. Espero que así sea. Bien, pues no sé si no hay nada más, salvo que queráis hacer alguna pregunta. A ver, me gustaría saber, dice Adela, un poco sobre la transformación de Jesús exactamente en el bautizo de él. Adela, ya te dije que, bueno, y a todos también, que existe en la web un texto que se llama Handokai del hermano Hand, que dirige una comunidad de contemplativos en Japón y que habla específicamente de este tema. La epifanía de Jesús en su bautismo es su nacimiento a la vida divina. Jesús era divino, pero de igual que tú, Adela, eres divino, e igual que yo soy divino. Y lo somos desde el origen. Y no, nuestro componente divino de la existencia no es un componente separado de nuestro componente humano. Lo divino es lo atemporal, lo multipotencial, lo sin límites, la esencia, el origen. Lo humano es la forma que somos, la manifestación que somos, la expresión vital
insuficiente, vulnerable, que no termina de comprender. La apertura de conciencia a comprender la vida divina en mí es lo que se llama, en los términos del Zen, iluminación. El bautismo de Jesús fue la iluminación plena de Jesús, su comprensión de su conciencia divina y de que el Padre, esto es, la esencia, el origen, habitaba en él, de tal manera que se produjo una unidad de comprensión. Y a partir de ahí, sus expresiones, su visión de la gente, su visión de las cosas, era la que correspondía a esa vida divina. Tuvo que irse al desierto, solo, a intentar integrar esto. Al principio en gran oscuridad. Las metáforas de las tentaciones del demonio expresan esa oscuridad, su propia noche del espíritu. Y en esa noche del espíritu produjo esa integración que dio lugar a esa conciencia clamorosa, amante, que nos ha abierto el camino a esa transformación. No sé, supongo que con esto, de todas maneras, habrá un capítulo dedicado expresamente a esto y por lo tanto no adelantamos más. ¿Alguna cuestión más queréis? De nada, Adela, a ti. Bien, pues deseándoos a todos una vida rica y un fin de semana tranquilo y en paz, de corazón, me despido de vosotros y nos seguimos viendo. Quedar bien.